Ahora seguimos con lo que es el segundo estudio del campo eléctrico del sistema, que es la demostración del campo eléctrico asociado a dos láminas conductoras separadas con distancia d con cargas positivas y negativas. Y tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Dos láminas infinitas con espesor despreciable no conductoras se encuentran paralelas entre sí, como vamos a observar en la figura siguiente. La lámina de la izquierda tiene una densidad de carga superficial uniforme menos sigma y la de la derecha tiene una densidad de carga uniforme más sigma. Calcule el campo eléctrico a la izquierda de la placa 1 entre las placas 1 y 2 y a la derecha de la placa 2. Acá tenemos un ejercicio donde me dan dos placas, las cuales tienen una distribución de carga uniforme en su superficie, una con distribución de carga negativa y otra con distribución de carga positiva. Y me piden la intensidad del campo eléctrico resultante en distintas posiciones con respecto a esta configuración. Para comprender mejor el ejercicio, efectuamos mejor el análisis con una vista de canto de las láminas, tomando en cuenta que tienen espesor despreciable. Las láminas son infinitas y están cargadas uniformemente en toda su superficie. Por lo tanto, si nos ubicamos al frente de alguna de ellas, en cualquier punto contenido en algún plano de referencia paralelo a ellas, el campo eléctrico es el mismo en cada punto. Es decir, en cada punto de un plano paralelo a cualquiera de estas dos placas, en ese plano la intensidad del campo eléctrico en cada punto será igual. Entendido lo anterior, ahora nos enfocaremos en los sentidos de las intensidades generadas por cada placa, recordando que por convención las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Comprendido esto, tendríamos lo siguiente. Acá tenemos que esta placa tiene carga negativa distribuida uniformemente y por lo tanto las líneas del campo eléctrico entran, mientras que esta placa tiene carga positiva y las líneas de campo en ella salen. En el siguiente análisis, las flechas azules representan las líneas del campo eléctrico que salen de la placa con carga positiva y las flechas naranjas las líneas del campo eléctrico que entran en la placa con carga negativa. Ahora tendríamos lo siguiente. En la zona 1 tendríamos las líneas de intensidad que entran en esta placa en la carga negativa y tendríamos las líneas de intensidad que salen de esta placa azul. Observamos que en esta zona tendrían sentido opuesto y por lo tanto se restan, y al restarse la intensidad resultante sería cero. En la zona 2 tendríamos las líneas de campo eléctrico que entran en la placa con carga negativa y las líneas de campo eléctrico que salen de la placa con carga positiva. Vemos que son intensidades que tienen un mismo sentido y la intensidad resultante sería dos veces la intensidad, ya que si sumamos las intensidades como son iguales, la intensidad del resultante sería el doble de cualquier intensidad generada por alguna de las placas. En la zona 3 vemos acá las líneas de campo eléctrico que salen de la placa con carga positiva y las líneas de campo eléctrico que entran en las placas con carga negativa. Vemos que tienen sentido opuesto y como van en lo mismo se anulan. Por lo tanto, la intensidad resultante en esta zona 3 sería cero. Ya habiendo calculado la intensidad resultante en cada zona, tendríamos que solamente en la zona resultante no es nula. Y si sustituyó acá en la intensidad resultante, sustituyó la E, que es el módulo del campo eléctrico generado por una placa infinita, el cual tenemos acá en este remarco azul, tendríamos lo siguiente. La intensidad resultante sería igual a 2 por la intensidad del campo eléctrico generado por una placa infinita, lo cual tenemos acá, y lo simplificamos y tendríamos que la intensidad del campo eléctrico resultante en la zona 2 es igual a la densidad entre esos ceros.